Vamos a tomar este tema que es crucial porque todo el mundo se pregunta cómo podríamos hacer que los pacientes salven el cerebro y cómo es que las enfermeras, los médicos podemos hacer posible que esto suceda. El que habla es profesor de la Facultad de Medicina San Fernando. He escrito un libro de neurocirugía, que es el único libro de neurocirugía que existe en el país actualmente. Soy neurocirujano del Hospital Rebagliati y fundador de la unidad de neurocirugía pediátrica el año 87. Desde el año 84 hemos producido el uso del endoscopio, de tal manera que somos pioneros de la endoscopía en Perú y en Latinoamérica. Los chilenos, argentinos, brasileros, colombianos hicieron endoscopía después de 8 años de nosotros. Y nosotros íbamos a los congresos internacionales llevando trabajos de neuroendoscopía. De allí que me dieron este reconocimiento el año pasado. En las decisiones para salvar el cerebro, todo accidentado lo primero que debe tener es una atención inmediata y oportuna. Es lo primero que debe suceder. Segundo es que a todo politraumatizado hay que garantizarle el ABC del politraumatizado. Tener un ambú, tener tubos de Mayo, controlar el sangrado, ver los niveles de conciencia, el aparato digestivo, ver el aparato excretor, urorenal, ver si el accidentado tiene fracturas y considera que la glucosa es el elemento importante del cerebro. Si el paciente traumatizado vomita por trauma, lo primero que uno piensa es que hay hipertensión intracraneal, ya sea por edema o por hematoma. Entonces el trauma puede producir el vómito, especialmente cuando es en occipital, en la parte posterior. Un golpe en el occipital, el niño o el paciente vomitan de inmediato. El trauma puede ser moderado, pero es altamente vomitador. Y paciente que vomita no tolera pastilla. Y entonces si va a una emergencia, inmediatamente le vamos a tener que poner un endovenoso. Es bueno el decúbito lateral porque si el paciente vomita no se aspire y no haga el síndrome de Mendelssohn o a la aspiración pulmonar. Y si el paciente convulsiona, es un signo de que el accidente ha sido muy intenso. Y hay que sospechar de lesión de la corteza cerebral. Un traumatismo en el lado izquierdo puede hacer que el paciente tenga irritado, lesionado, contuso su hemisferio frontal izquierdo, por ejemplo. Y si los ojitos del paciente miran a la lesión, el diagnóstico sería lesión cortical izquierda. Pero al mismo tiempo tengo que pensar que puede tener una lesión subcortical derecha. Repito, si el paciente está mirando a la izquierda, al frontal izquierdo, tengo dos opciones diagnósticas. O está dentro del cerebro derecho, subcortical, o está en la corteza cerebral de su lado izquierdo. Si el paciente mira a la derecha, me está diciendo, oiga doctor, oiga enfermera, estoy mirando mi lesión frontal, superficial, cortical, derecha. Mis ojitos le están diciendo que está derecha. Pero también podría tener en el lado izquierdo dentro del cerebro, debajo de la corteza. Entonces uno, mirando los ojitos, uno dice, la lesión está en el lado derecho. ¿Para qué le voy a hacer electroencefalograma si ya sé que está en el lado derecho? ¿No? Ya no necesito electroencefalograma, lo que necesito es haberlo visto al paciente. Entonces, si ustedes tienen a un paciente que convulsiona, mira al lado derecho, está convulsionando con su lado frontal derecho, porque está mirando la corteza cerebral epileptogénica o que produce la convulsión. La crisis convulsiva está en relación directa entonces a la gravedad del trauma. A más trauma, más crisis convulsiva. Y puede haber concusión, en nuestro lenguaje se llama chocoleada cerebral, ¿no? O sea, la caja cerebral se ha movido como un tazón con el flan adentro. Si ustedes tienen flan y mueven el tazón, ¿qué va a pasar? Se va a romper el flan, ¿no? Entonces el cerebro es así. El cerebro está de acuerdo a los movimientos directos o indirectos.
Y la concusión puede ser tan severa que puede matar a una persona. La concusión, el mover el cerebro, el sacudir el cerebro puede ser grave. Cuando las madres tienen o los padres tienen al bebé que llora y lo sacuden, le hacen lo que se llama injuria cerebral indirecta. La cabecita del bebé se mueve de adelante para atrás y en ese momento hacen edema cerebral. Y el chiquito deja de llorar porque entra en un sopor. Y el papá cree, o la mamá, que el bebito está obedeciendo las órdenes. ¿Y qué pasó? Le están lesionando el cerebro, le están produciendo hemorragia de la retina, hemorragia del tronco cerebral, y el chiquito suelta los brazos, suelta las piernas y hace cuadriparesia. Entonces, no es un accidente domiciliario, esa es agresión física del bebé. No se debe hacer eso entonces. La contusión es ya con coagulitos pequeños y la laceración son con coágulos grandes, es una lesión mucho más severa, con diverso tamaño de hematoma y que puede llevarnos a la cirugía. La laceración cerebral va con fracturas y las fracturas pueden ir con pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz o pérdida de líquido cefalorraquídeo por la oreja. Entonces, cuando hay un accidente, rapidito le ponemos un papel higiénico o un algodón en los oídos, de un momentito lo sacamos, si está húmedo es líquido cefalorraquídeo y si está sanguinolento hay otorragia y hay fractura de base de cráneo. Uno hace el diagnóstico rapidito con una pelotita de algodón. Hay que saber que si el paciente en un accidente hace paro respiratorio, tengo 4 minutos para salvar a ese paciente. No es que el paciente que hace paro en la avenida Costanera o el Paseo de la República tiene un choque con su carro y el timón le comprime el tórax y hace paro respiratorio mientras llegan los bomberos, mientras llegan los periodistas, generalmente los periodistas llegan primero, y mientras llega la enfermera, mientras llega la ambulancia, ya pasaron los 4 minutos ya, y ese paciente ya hace paro cardíaco. O sea, el paro respiratorio, en 4 minutos paro cardíaco llega y es cadáver. Si hace el paciente un paro cardíaco por trauma torácico, en 3 minutos hace paro respiratorio. ¿Cuánto tiempo el paciente tiene muerte cerebral? En 7 minutos. Un paro cardíaco, una asistolia por traumatismo craneal o trauma torácico, en 7 minutos el paciente pierde cerebro, entra en muerte cerebral. Entonces, ustedes dirán, ¿y yo qué voy a hacer en la emergencia del hospital? La enfermera está esperando que llegue el paciente, pero el paciente va a llegar en buenas, malas o ninguna condición de vida, puede llegar muerto. Y entonces dependemos ya del tipo de accidente que lleva al paciente. O sea, el tipo de accidente de cráneo debe ser reportado por una anamnesis muy meticulosa, porque el diagnóstico del trauma o la severidad no es cuantitativo, es cualitativo. Por ejemplo, si me dicen, el niño se ha caído de la silla, para mí ese dato es grave, ese dato. Si yo estoy de guardia y viene la mamá cargando a su bebé y me dice, doctor, mi bebé se ha caído del 2.º piso, yo estoy contento, no va a pasar nada, no se preocupe señora, felizmente se ha caído del 2.º piso. Grave hubiera sido si se cae de la silla o del camarote, ¿no? ¿Por qué? Hay un ángel de la guarda, pues. Entonces yo me puse a buscar cómo se llama el ángel de la guarda, pues todos los ángeles tienen nombre, San Gabriel, San Clemente, ¿qué ángel de la guardia? ¿Qué otro nombre hay? ¿No? San Isaías, no sé. Bueno, entonces me puse a buscar cuál es el nombre del ángel de la guardia y lo encontré. Sucede que el ángel de la guarda se llama reflejo de inhibición motora. Ese es el nombre del ángel de la guarda. Y cuando los niños se caen, el primer metro, los niños y los adultos nos hacemos rígidos, o sea, hacemos contractura muscular, y si caemos de la silla 1 metro de distancia, en ese 0,45 de segundo llegamos al suelo como una copa de vidrio. No rompemos el brazo, fractura de coles, la clavícula, rompemos la cabeza, terminamos en sala de operaciones. Pero si el niño se lanza del 2.º piso o de la azotea, el primer metro va rígido,
y el segundo metro se afloja su cuerpo, se relaja, interviene el ángel de la guarda y el chico cae como trapo mojado al suelo, se levanta y se va a buscar su biberón. Y la mamá lo recoge en el camino: hijito, ¿qué te pasó? Me caí de arriba. Ah, ya vamos a la emergencia, ¿no? Y llega a la emergencia, a veces no les encontramos ni siquiera fractura. Hay el ángel de la guarda. Claro, algunos no cuentan la noticia, algunos se han caído de alturas superiores y se han muerto, pero van a ver en los periódicos: niño se cae de tercer piso en Argentina y no le pasó nada, estuvo en cuidados intensivos 48 horas, ya le dieron de alta, ¿no? Noticia. Y vemos esas noticias tan de frecuente que en las emergencias a veces no lo cuantificamos. O sea, el niño se cae, le ven que está bien, no tiene chichón, y a la emergencia lo llevan, se cayó del segundo piso o se cayó del camarote, ¿no? Pero es peor que se caigan los niños de baja altura, es más grave. Cuidado con los niños que se caen del regazo. Las mamás le están lactando, la enfermera está lactando a su bebé y como hizo guardia en la noche, suelta al bebé y el bebé se le cae de la rodilla al suelo y ese bebito se fractura. Termina en cuidados intensivos el chico. También se ha prohibido en Estados Unidos, en Canadá, todavía no en Perú, la fábrica del andador. Y los niños con andador se caen por las escaleras. Hemos visto madres en tercer piso, están tendiendo ropa, cuando voltean, el andador no está a la izquierda, tampoco a la derecha, voltean y el andador tampoco está atrás. Se van al borde del edificio y encuentran que el andador está en el primer piso y ella está en la azotea del tercer piso, ¿no? Y el chiquito con andador se fue para abajo. Y el andador no solamente es así de grave, sino también los niños con andador pierden función cerebral superior. ¿Por qué razón? El tablero les impide la orientación espacial, no saben dónde están los pies. El andador le hace luxación de cadera, el andador le hace pie plano, el andador le produce retraso psicomotor. ¿A dónde está bien el andador? Si a mí me lo regalan el andador, lo quemo, lo prendo fuego. Y si tengo un andador, ni siquiera lo regalo a mi vecino. ¿Por qué? Tengo que eliminar el andador. Entonces, todo niño puede no tener fractura y puede tener hematoma. Entonces, eso de que no tiene fractura no siempre es una regla, porque los niños menores de 1 año, su cabecita tiene una sola tabla ósea, es una sola cartulina ósea la que tiene la cabeza del bebé menor de 1 año. Cuando tiene más de 1 año son 2 cartulinas, y entre cartulina y cartulina está la arteria. Entonces la tabla externa, la tabla interna, el diploide, y dentro del diploide la arteria. Cuando se rompe el hueso, se rompe la arteria que está como sándwich en el intermedio de las cartulinas o en el intermedio de las tablas óseas externa e interna. Entonces los niños de 1 año o menos no necesariamente tienen que tener fractura para tener hemorragia. Hemos visto niños sin fractura con hemorragia cerebral o intracraneal y niños graves. Entonces hay que tener cuidado con el diagnóstico de los niños. Y en accidentes, por supuesto, las lesiones de fractura son ya de traumatismo grave. Si el paciente tiene un viaje en motocicleta, uno en la anamnesis, en la entrevista, dice: ¿tú estabas en motocicleta? Sí. Dime, ¿estabas adelante manejando o atrás agarrado de la motocicleta? Estaba atrás, ¿con casco? Sin casco, sin casco, porque mi esposo es el que llevaba el casco. ¿Y quién paga pato? La de atrás, porque la de atrás es la que va a tener la mayor gravedad. Entonces, en viajes con motocicleta, el más grave es el de atrás. Y en agresión física, con tablón, con piedra, con bala, ¿cuál es más grave? Con bala. O sea, cuando uno en la anamnesis dice: ¿qué pasó? Creo que me entró una bala por la cabeza. Inmediatamente es traumatismo de grave, aún estando el paciente hablando. Hay pacientes que dicen: acá tengo un huequito y la salida no la tengo, pero tengo un huequito y yo escuché un disparo. Yo estaba por el mercado. Y cuando uno le hace radiografía, la bala está al centro del cerebro, ¿no? Y el chico no tiene más que un adormecimiento de la pierna. ¿Y vamos a sacar la bala? No. ¿El traumatismo es grave? Grave. ¿Perdió la conciencia? No. ¿Por qué? El diagnóstico es cualitativo. No hago palitroques o palitos para decir
con 10 palitos es grave. No, un solo hueco en la cabeza, bala, ya está grave ya, ¿no? Si la paciente dice, estaba subiendo al micro, me enganché en la puerta y me arrastró y me levantó la piel y he sangrado como medio litro, ¿es grave o es leve? Grave. ¿Cuántos signos necesito para la gravedad? Uno, el scalp, o sea, el haber sido levantada la piel en el trayecto y ha perdido medio litro, grave, ¿no es cierto? Traumatismo grave, ¿por qué? Pérdida súbita grave de sangre, ¿no? Va a entrar en hipovolemia, el cerebro va a fallar. Entonces, un solo dato puede ser grave, pero es importante la anamnesis. Un chico manejaba su bicicleta y se chocó con un camión y llegó a la emergencia y mi amigo neurocirujano le dijo trauma moderado. ¿Y por qué le pusiste moderado? Se chocó pues con un camión, estaba con bicicleta y tiene su chichón acá, ¿no? Pero había que preguntar bien. Regresé donde el chico y le dije, ¿en qué distrito estabas manejando? ¿No? Y él me dice, por Miraflores, por Surquillo, por esa zona. ¿Y tú manejabas en la bicicleta? Sí. ¿Y qué pasó? Se apareció, cruzó la calle un camión Coca-Cola y yo me empotré con el camión Coca-Cola. ¿Y tú estabas en bajada? Sí, yo estaba en bajada. ¿Y a gran velocidad? Sí. Por la ubicación de la pista, ¿ese traumatismo es leve, moderado o severo? Severo. ¿Qué dato necesitaba? Que me diga cómo estaba la calle. Si la calle está horizontal, moderado. Pero si está en bajada, esa bicicleta está yendo a gran velocidad. Y si sale un camión, se va a chocar fuertemente. Entonces, por el dato de la calle, grave, ¿no? Entonces, ¿he necesitado linterna para decir gravedad? No, estoy haciendo la entrevista primero. Entonces, el que tiene traumatismo encefalocraneano o cráneoencefálico puede tener concusión o conmoción cerebral de leve hasta moderado. Y generalmente los pacientes están despiertos, a veces tienen amnesias pequeñas, algunos pequeñas náuseas o vómitos, y en los niños hay irritabilidad, en los bebés hay fontanela tensa, y no hay déficit neurológico, o sea, es una concusión o conmoción. Cuando la cosa es un poquito más seria, la contusión es que hay edema y hay hemorragia en la meninge o hemorragia en el cerebro. El niño puede llegar ya con signos de inconsciencia, entonces hablamos ya de la contusión grave. La pérdida de conciencia es un dato de gravedad, puede haber irritabilidad, llanto, cefalea, vómitos, convulsión dentro de la gravedad. Un solo dato, la pérdida de conciencia, más de 20 minutos, ese único dato ya me dice trauma grave. Un dato, se golpea la cabeza, empieza a vomitar, grave. Un solo dato, le traumatiza en el cráneo, empieza la convulsión, grave. O sea, a veces se necesita un solo dato para calificar gravedad. Por eso se llama que el trauma craneal es cualitativo. No es cuantitativo el diagnóstico. Cuantitativo es que en las computadoras norteamericanas han puesto ahí para diagnóstico de gravedad parámetros, parámetro A, B, C, D, y han sumado los síntomas y los signos. Y cuando han puesto la computadora, falló. ¿Por qué? Los médicos hacemos mejor diagnóstico. Ustedes, las enfermeras, mejor diagnóstico. Con un solo dato, mejor diagnóstico, ¿no? Entonces sí, sigue siendo cualitativo. Este es un niño que está pintando la pared en una escalera. Entonces hay que preguntar la escalera de qué tamaño es la escalera. ¿Es de 1 metro, 2 metros, 3 metros? Esta escalera era de 6 metros. Entonces está arriba el chico, ¿no? Se resbaló la escalera y el chico con escalera y todo abajo. Hizo esta hemorragia que ven ustedes allí, es una hemorragia intraparenquimal cerebral. Esas son conmociones, o sea, con conmociones graves con micro o gran hemorragia, las contusiones. El edema puede ser citotóxico, severo o irreversible. Entonces, ese va a ser, si hace un edema citotóxico y hace daño axonal, se pierde paciente. La contusión grave, les decía, es el que va con hemorragia,
microhemorragia y hematomas pequeños. Si el trauma es más grave, hay hemorragias ya de mayor profundidad en el lóbulo frontal temporal y el edema es tan intenso que hay laceración del cerebro, laceración de meninge, el TEC va de grave a muy grave y el paciente está en estado de agitación psicomotriz, llega al coma, puede llegar al estado vegetativo, puede llegar a un estado de irreversibilidad y por supuesto hay déficit de todas las funciones vitales y hay déficit neurológico focal. O sea, uno encuentra las anisocorias, las hemiplegias, las lesiones propias del trauma. Si se ve en microscopio un T grave, hay pues gran edema citotóxico, hemorragias profusas, microhemorragias en todo el cerebro, fístula o pérdida de líquido cefalorraquídeo, tanto por la nariz, por los oídos y hematomas. Y algunos tienen exposición del cerebro, el cerebro se sale de la fractura. El cerebro, como en este caso, ven ustedes acá, el cerebro se ha salido por esta fractura y acá tenemos el cerebro como si fuera una pasta dental. Entonces, el trauma es tan severo que puede romper la meninge, sale el cerebro y sale el líquido cefalorraquídeo. Hay fracturas con hundimiento. Se dice radiológicamente 4 milímetros de hundimiento, paciente quirúrgico. Si este recibe un ataque con martillo o con el taco del zapato de una mujer, ese hundimiento craneal lo lleva a sala de operaciones. Podría estar el paciente, como decimos, sin déficit neurológico, puede estar incluso lúcido, pero con el hundimiento craneal entra a sala de operaciones. Entonces, el TEC grave con un solo dato de hundimiento mayor de 4 milímetros, sala de operaciones, ¿no? Porque ese hundimiento, si no se sacan los fragmentos de hueso, primero pueden infectarse, hacer un absceso y segundo, foco epileptogénico. Entonces ese paciente hay que operarlo rápido y podría tener solamente el huequito y nada más que eso. Hay lesiones axonales tan severas que terminan en necropsia. O sea, el paciente tiene microhemorragia difusa en todo el cerebro, ha sangrado, todo lo ve que está de color marrón, son microhemorragias, todito de hemorragia, ¿ve? Hemorragia más edema, se descerebra y se muere. Pero no hay hematoma para operar. Ustedes dicen, había un coágulo en alguna parte. No hay coágulo en ninguna parte. Es edema citotóxico con lesión axonal difusa con microhemorragia y el paciente se murió. Hay otros que se puede operar. Hay hematomas que son de este tipo y uno los va viendo el hematoma, el coágulo, que tiene dos niveles, un nivel más oscurito y un nivel más claro. Eso nos da el dato de que este paciente tiene un hematoma de más de 12 días. Cuando es un hematoma todo blanquito, ese tiene de 4 a 6 días, pero los que tienen dos niveles tienen de 12 días promedio a 22. Cuando tienen más de 22 días, todito negrito. La absorción del trauma, del hematoma, es así. Y nosotros cuando atendemos a un herido tenemos que saber que los neurotransmisores garantizan la función neurológica. Entonces el paciente y todos nosotros trabajamos con neurotransmisores. Y estos neurotransmisores tienen que tener una regulación cerebrometabólica y tienen que tener una regulación cerebrovascular. Las arterias y venas por un lado y por otro lado la regulación cerebrometabólica. ¿Qué quiere decir? En la cerebrovascular es importante el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo ligado a la presión arterial. Si el paciente tiene baja presión arterial, el flujo sanguíneo es pobre. Y el cerebro que recibe poca sangre va a fallar la neurona y las neuronas van a fabricar menos neurotransmisores y el paciente se va a desmejorar. Si el paciente tiene hipertensión arterial, va mal, porque las carótidas hacen el reflejo de Baylis. ¿Qué significa? Que la presión alta, todos los pacientes cierran la carótida, el diámetro. Al reducir el diámetro de la carótida, de los dos lados, baja el flujo. Y si baja el flujo, paga pato la neurona. Entonces, no nos conviene ni presiones bajas ni presiones altas. La otra es la presión arterial por eso. Porque la presión arterial va a garantizar el buen flujo circulatorio hacia el cerebro. Y en regulación cerebrometabólica, la O es de oxígeno.
La G es de glucosa y el Na es el sodio. Entonces, la mesa cerebral, yo le digo mesa cerebral porque tiene 4 patas. Las 4 patas donde se va a soportar el cerebro son: una pata es flujo sanguíneo, la otra patita es oxígeno, la otra pata es glucosa y la otra patita es el sodio. Para que la mesa esté bien puesta, para que el cerebro funcione bien, esos 4 elementos tienen que estar supervisados y corregidos. Entonces, la primera decisión que tenemos que tomar nosotros es vigilancia de oxígeno. Vigilar que el paciente tiene garantía de oxigenación cerebral. La reserva de oxígeno que tenemos nosotros en el cerebro es para 2 minutos. Entonces, ustedes dicen, el cerebro se va a defender. No se defiende mucho tiempo. Por eso es que el cerebro en 7 minutos fracasa. Ustedes quieren rescatar al paciente mayor de 7 años, 7 minutos se muere. Pero tienen que saber que los pacientes menores de 7 años sí toleran el ahogamiento de varios minutos. Está reportado que los bebitos se caen con su coche con el coche que está llevando a la mamá a la piscina, y la mamá se está contando la novela con su amiga. Y después de 20 minutos le dice: oye, amiga, ¿tú has venido sola? No, he traído a mi bebito que está acá. Hoy, acá está el coche, pero mi bebito no está. Vamos a buscar. Está en la piscina. Marido, ven, salva al bebé, está en la piscina. Y el hombre con zapato y todo se tira a la piscina y rescata al bebé después de 20 minutos. Le dan aire, bota, el bebito vomita, lo llevan en cuidados intensivos y a los 20 días lo presentan en el periódico. El niño está normal. ¿Por qué el niño no se ahoga? ¿Por qué el niño no se muere? ¿Por qué el bebito no se muere? ¿Porque tiene ángel de la guarda? No, ya no es ángel de la guarda ya. Es su propio sistema neurológico. ¿Qué sucede? Que en el útero todo ser humano oxigena su cerebro, ¿no es cierto? Vía placentaria. Entonces tenemos el mecanismo de oxidación anaeróbica, ciclo de Krebs se llama. El mecanismo de oxigenación anaeróbica. Cuando el bebé nace, abre la boquita, respira, los pulmones se inflan, los alveolos se inflan, entra el aire y el chiquito hace la hematosis, oxigena pulmón, arteria, hace intercambio gaseoso, oxígeno anhidrido carbónico, y el chiquito aprende o está aprendiendo a oxigenarse con vía aérea pulmonar, o sea, la aeróbica. Eso se llama el ciclo de Embder-Meyerhof. Pero ese mecanismo de respiración anaeróbica placentaria del útero, eso se va perdiendo poco a poco y se pierde a los 7 años. ¿Qué significa? Que en el periodo de 7 años hay 2 mecanismos de ventilación cerebral: la anaeróbica, que se va perdiendo, y la aeróbica, que se va ganando. Entonces el chiquito que se mete a la piscina utiliza pues su mecanismo de ventilación o respiración cerebral anaeróbica, pues, ¿no? Y ahí se salva, pues. Ahí se salva. Y los chiquitos sobreviven porque tienen la respiración anaeróbica perdiéndose poquito a poco hasta los 7 años. Y el chiquito de 7 años para adelante ya sabe lo que es la muerte. Antes no sabe. Por eso los chiquitos de 6 años, 4 años se van a la piscina y no saben que se pueden ahogar, o se van a la pista y cruzan la pista, pero no saben lo que es la muerte. Pero el chiquito de 7 años para arriba ya sí sabe lo que es la muerte. Y el chiquito de 7 años para arriba, su pulmón es el único elemento de ventilación. Donde falla pulmón, falla cerebro. No hay ningún mecanismo anaeróbico que lo salve. Entonces, cuando llega la emergencia, nosotros le preguntamos la edad. Señora, su hijito con trauma craneal, ¿qué edad tiene? 8, doctor. Recontra grave, ¿no es cierto? 2 años, doctor. Está chévere, ¿no? Se va a salvar, ¿no? ¿Se ahogó? Sí, se ahogó. No va a pasar nada, ¿no? 2 años, ¿no? Entonces, una sola pregunta, la edad nos da el pronóstico diagnóstico de gravedad. ¿Por qué? Porque es cualitativo. O sea, el dato de edad. En la emergencia, ¿qué edad tiene? 2 años, ya, chiquito va a sobrevivir. Actúen, póngale el ambú, ventílenlo, ese va a salir. Tiene 9 años, uy,
de repente no sale, ¿no? Un dato de edad. Porque la hipoxia que ustedes ven acá, esta hipoxia, la falta de oxígeno, va a producir pues isquemia, sube el lactato, hay edema cerebral, la velocidad circulatoria cerebral o la vasocirculación falla, aumenta la presión intracraneal, disminuye la presión de presión vascular capilar, entonces sí pues hay problemas cerebrales serios con la anoxia. Entonces hay que garantizar la saturación de oxígeno. Cuando uno hace la oximetría, antes el oxímetro era un aparato de este tamaño, ahora es el oxímetro del aparato de este tamaño, chiquitito, se pone como clip en el dedo y uno tiene la saturación de oxígeno. Más de 80 va bien, menos de 80 va a UCI, saturación 78 va a UCI, saturación 78 tubo, saturación 78 máquina, ¿no? Entonces la cifra 80 es el límite entre la UCI y la no UCI. Hay que tener listo entonces todos los métodos de intubación, el ambú, la ventilación mecánica. Hay que tener garantizado control de vías aéreas. Si es necesario hacer traqueotomía, hay que hacerlo. Y también, paralelamente, la hemoglobina. Ustedes saben, la hemoglobina transporta el oxígeno. Si nosotros tenemos menos hemoglobina, menos sangre, no tenemos transportadores de oxígeno. Entonces estamos en lo mismo. La falta de oxígeno cerebral, entonces inmediatamente paciente que perdió sangre, reposición sanguínea. No puede ser al que pierde medio litro de sangre, le vamos a dar medio litro de solución salina. Esa no es la filosofía. La filosofía es, le voy poniendo el suero fisiológico mientras me traen el paquete globular, o sea, tiene que ser TAS con TAS igual. Y también el tubo endotraqueal tiene sus medidas. En pediatría es todo un problema. Es por peso. Si pesa 1 kilo hay que ponerle tubo de traqueotomía de 2.5. Si pesa 2 kilos el de 3. Si pesa 3 kilos o más 3.5. Más de 3 kilos 3.5. Entonces, ¿qué pasa? Hay un método más fácil. Agarran el tubo de traqueotomía y lo ponen al lado del dedo meñique del bebé. Cuando son iguales, ese es el tubo para él. Miren, agarran el meñique del bebé y agarran el tubo y lo igualan. Si son iguales, ese tubo es para el bebé. Y le ponen y exactamente calza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la emergencia no van a decir cuánto pesa el bebé y tráeme el tubo de 3.5. No hay tiempo, en la emergencia tiene que ser rápido. Dame el tubo, a ver, no, cámbiame el otro, a ver, no, este es muy grande, el otro más chiquito, el otro más chiquito, ya, este sí es, ¿por qué? Del tamaño de su dedito, para adentro, ¿no? Así de rápido, así de rápido. No se preocupen por los milímetros, yo le he puesto para fastidiarlas. La segunda decisión, cohibir las hemorragias. Ya eso ya está discutido en muchas actividades del trauma, pero la lesión de piel craneal puede ser pues con hemorragia. Y puede haber abrasión, escoriación, contusión. Cuando hay abrasión y contusión, cuando la piel tiene raspetón, se lava con agua y jabón y ¿qué se le pone? Hielo. Inmediatamente una compresa de hielo, 2 minutos. Más tiempo y me voy a resfriar. 2 minutos. Después de que ponen hielo, me limpian y me ponen clara de huevo. ¿Para qué? Para mañana tener la piel sana. Y si hay chichón, después del hielo, ¿qué me ponen? Sábila. La sábila se corta, la hoja, se pone en un tazón con agua hervida fría, se espera 20 minutos o más, luego con cuchillo se corta las espinas, se le saca una de la cáscara verde y la pulpa de la sábila más la otra cáscara verde, se pone ahí un pedazo en la zona de la contusión, 15 minutos. ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Cuántos días? Un solo día. ¿Se repite? No se repite. Y para mañana no hay chichón. ¿Hay equimosis? No hay equimosis. ¿Mejor que las pomaditas que ustedes venden? No, ninguna pomadita es mejor que la sábila. ¿Estamos? Ya, entonces, golpecito que tengan, si hay escoriación, si está escoriación en la cara, muy fea va a quedar la cara con cicatriz, le ponen la albúmina de huevo, con la mano limpia, ¿se entiende? El huevo lavadito, sin Escherichia coli, bien cepilladito el huevo.
en un tazoncito limpio y le ponen la albúmina una sola vez. Estos procedimientos de la albúmina es una vez, la sábila es una vez, no es 2 veces, 3 veces, es una sola vez, la definitiva y la última. ¿Por qué hay que hacerle la albúmina de huevo? Porque le están haciendo el trasplante de células madre. Esa albúmina de huevo es de pollito y el pollito sale vivo. Y la albúmina del huevo está muerto, no está muerto, está vivo. Entonces le hacen el trasplante célula madre. Eso que están diciendo que hay que hacer trasplante célula madre a la gente, ya lo hacemos desde la época de los incas, ¿no? Cuando trajeron los españoles las primeras gallinas, ya listo. Ya, entonces no le estoy recetando alcohol iodado, ni iobisol, ni isodine, ¿eh? Nada de esas pinturas, ¿eh? Albúmina y sábila. La laceración, cuando se sutura la piel, también se le pone la sábila y va perfectamente bien. No les queda huella de la cicatriz a los pacientes que les ponen la albúmina y después la sábila. Si hace scalp, un flap grande de cuero cabelludo, hay que suturar rápido, cohibir la hemorragia, porque se convierte en lo más importante del trauma craneal. Claro, después uno ve el hematoma subgaleal, un tremendo sangrado y la piel se levanta y se hace un enorme chichón, que hay que inmediatamente ponerle la compresa fría también, ¿no? Y al chichón grande, ¿qué le hacemos? ¿Le ponemos bisturí o no? ¿Le metemos una aguja 18 y lo aspiramos o no? ¿Le sacamos la sangre o no? ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Lo drenamos o no? No, está prohibido. No se debe drenar ningún hematoma. El hematoma debe hacerse un vendaje compresivo y esperar que reabsorba. Le ponen la compresa fría y es todo. Y después le ponen, pues, si no hay escoriación de la piel, no le hacen trasplante de célula madre, no le ponen la albúmina, le ponen la sábila para que no haya equimosis para mañana y suficiente. Para mañana el hematoma ha remitido pues 90%, 80%. Hay pacientes que tienen radiografía sospechosa, ¿no? Ven ustedes acá una fractura y algunos dicen acá también hay otra fractura. Y esta no es fractura, es una impresión venosa. Entonces hay que diferenciar. La impresión venosa es como el río Amazonas, así va dando sus vueltitas, así. Y la fractura es como un serruchito, así como serrucho, así, ¿no? Entonces, dos cosas diferentes. La fractura es así, es como un serruchito, ¿ve? Vean ustedes acá. La fractura, ¿ve? Así como serruchito, ¿ve? Venga, así como serrucho, ¿no? Ya. Y la impresión venosa es esta, ¿ve? Esta de acá. Esta se ve en la radiografía y piensan que es fractura. No, esa es la vena. Y la otra es fractura, ¿no? Cuando en el adulto, o sea, en los mayores de 7 años, que ya hay tabla externa, tabla interna y la arteria entre las dos, ahí se hace la hemorragia. La tercera decisión es evitar la presión arterial baja. Y entonces allí inmediatamente los líquidos endovenosos. Hay algunas recomendaciones, es en pediatría, al TEC leve se le da 6 mililitros por kilo por hora, al moderado 8 y al grave 10. Entonces los fluidos se dan un poquito del 6 al 10 mililitros por kilo por hora. La reposición sanguínea es 1 mililitro por kilo. En pediatría es un paquete globular de preferencia del grupo que es O positivo, el que se usa más frecuentemente de salvataje. Y la reposición sanguínea es importante para mantener el flujo sanguíneo. Acuérdense que la bomba cardíaca, la quinta parte de la bomba cardíaca se va al cerebro. Y esta sangre, el 90% de la sangre cerebral se reemplaza totalmente en 5 segundos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 segundos ya se cambió toda la sangre del cerebro. Es una alta velocidad de flujo sanguíneo. Este flujo sanguíneo normal es cuando es hasta 55 mililitros por cada 100 gramos de cerebro. La falla eléctrica o electroencefalograma fallado es con 40. La isquemia es con 30. Electroencefalograma plano, listo como para muerte cerebral, es con 20. Potenciales evocados fallados con 15.
Despolarización con 10 y muerte cerebral con 10 mililitros por 100. La cuarta decisión es inmovilizar la columna cervical. Todo paciente que entra en coma, 14% tiene fractura cervical o listesis cervical. Entonces hay que ponerle collarín desde el inicio. Salen del automóvil lesionados o salen de la casa lesionados con collarín. Porque hay que prever inmediatamente listesis o fractura del cuello. La quinta decisión es inmovilizar otras fracturas de las piernas o extremidades. La sexta decisión es inyectar un analgésico. Inmediatamente hacer como tratamiento básico analgesia intramuscular o endovenosa. Se empieza la analgesia con el hielo. Se usa acetaminofeno, metamizol, meperidina, morfina, pero el analgésico tiene que ir especialmente cuando hay fracturas de huesos largos. La decisión número 7 es traslado inmediato hacia el servicio de emergencia, pero el paciente con TEC tiene que ser trasladado a un servicio de emergencia que tenga neurocirujano. Si no, ¿para qué lo trasladan? Tiene que ser a un sitio donde haya un tomógrafo. La octava decisión es no usen dextrosa al 5%, usan solución salina al 9 por 1000, ¿no? No usen lactato de Ringer, no sirve. Usen solución salina 9 por 1000. Hay que mantener el sodio por encima de 145. Entonces la solución salina 9 por 1000 garantiza ese sodio mayor de 145 hasta 149. La osmolaridad sérica es difícil de sacar. Habría que multiplicar el sodio más el potasio por 2, la glucosa dividir entre 18, la urea entre 2.8 y buscar la osmolaridad 295 más menos 5. Un problema muy difícil, pero que se usa en cuidados intensivos para poner el manitol. El D-manitol se usa solamente cuando la osmolaridad sanguínea está aumentada, pero esta osmolaridad sanguínea, más arriba del 295, tendría que llegar a 310 y me justifica el uso del manitol. Caso contrario, no debo usar el manitol. ¿Nosotros qué recomendamos? No usen furosemida, no usen Lasix, no usen diuréticos, no usen manitol en el TEC, ni en el moderado ni en el grave, salvo que sea urgentemente necesario o preoperatorio. Y cuando es preoperatorio se les pone un bolo de manitol de 3 miligramos por kilo de peso, se le pone el bolo en 5 minutos y el paciente va a sala de operaciones mientras deshincha su cerebro sano, porque tiene un cerebro lesionado y otro sano, y el manitol va a desinflar o deshinchar el cerebro sano, pero el hematoma va a ir creciendo también su poquito, de tal manera que me da un tiempito para atenderlo en sala de operaciones, pero no le puedo poner manitol cada 8 horas, manitol cada 12 horas, no, así no. Tampoco manitol a goteo continuo, el manitol se usa en bolo. La solución hiperosmolar o hipertónica traslada el agua intraneuronal hacia el espacio intravascular, jala el agua de la neurona, deshincha la neurona, reduce el edema cerebral. El manitol y los diuréticos natriuréticos como el Lasix o la furosemida tienen efecto adverso. Los pacientes que han estado con Lasix, con D-manitol, 50% se mueren. De cada 2 pierden 1. Entonces no usen pues ese medicamento. El volumen urinario 1 mililitro por kilo de hora. Hay que verificar que el paciente tenga buena función renal. ¿Por qué? Será más grave el paciente si tiene compromiso renal antes o con el trauma. A veces decimos, señora, su hijito tiene un traumatismo de cráneo, del triciclo se cayó. Dígame, ¿tiene el niño alguna operación? Sí, doctor, le han hecho trasplante renal. Ya, pues, ¿no? Ya, pues, es paciente grave, ¿no? ¿No? Paciente trasplantado, paciente que tiene insuficiencia renal, que el otro riñón no funciona, que funciona solamente el riñoncito trasplantado. Ese TEC moderado ya no es moderado, es TEC grave. Igual, ¿no? Doctor, su hijito o su hijo o su adulto ha tenido algún internamiento hospitalario. Sí, doctor, de tuberculosis pulmonar. Ya, pues ese grave, ¿no? ¿No? Ese traumatizar. Señor, ¿y su esposo? ¿Dónde se cayó? De la escalera, doctor. ¿Y ha estado tomando? Sí, doctor, ha estado tomando. Grave, pues, con licor, grave, pues. El solo dato de licor, te grave, ¿no?
de inmediato, o sea, un solo dato. ¿Por qué? El diagnóstico de gravedad es cualitativo. La novena decisión, determinar el nivel de lesión, el supratentorial o infratentorial. ¿Por qué? El supratentorial 60% que viven y el infratentorial 60% que se van al cementerio El Ángel o de repente al presbítero Matías Maestro Alegre. El Cementerio General de Lima no se llama presbítero maestro. Presbítero es como decir cura, ¿ya? El cementerio del cura o del arquitecto Matías Maestro Alegría. Su apellido paterno es Maestro y materno es Alegría. Su nombre es Matías. Entonces es el cura, presbítero, maestro, Alegría. ¿No? Matías Maestro Alegría. ¿Ya? O sea, el presbítero es el sacerdote, es Matías Maestro Alegría, el que construyó la Facultad de Medicina San Fernando, por eso nos acordamos de él. Ya. Entonces, en neurocirugía se usa otro ABC, así como hay un ABC del politraumatizado, hay un ABC de neurocirugía que las enfermeras lo conocen perfectamente bien. Patrón respiratorio, la pupila, la conciencia, el reflejo oculoencefálico y la respuesta motora. El supratentorial entra para calificarse rápidamente. Uno usa el ABC, supratentorial es por encima del tentorio, o sea, el cerebro per se, sin que participe mucho el cerebelo ni el tronco cerebral. Allí hay bradicardia. ¿Por qué? Es una lesión diencefálica. El diencéfalo es la parte más baja del cerebro, pero todavía no estamos llegando al tronco cerebral. Y ahí necesita monitoreo vital. Si ustedes tienen un paciente que está con frecuencia cardíaca 84 y comienza a ser 70, 60, su edema cerebral está comprimiendo las estructuras hacia la línea media y hacia abajo del cerebro y empieza la bradicardia. SOS, ese paciente se está muriendo. Ustedes tocan campana, doctor, bradicardia, inmediatamente diuréticos, manitol, tomografía, operación, lo que se necesite, ¿no? Porque empezó la bradicardia. Las pupilas es importante. Las pupilas están normales cuando hay lesión, normales de diámetro cuando hay lesión supratentorial. Ahí el paciente puede tener apraxia respiratoria. ¿Cómo es la apraxia? El paciente está despierto y usted le dice, a ver, Juancito, te voy a contar hasta 3 y tú paras la respiración. 1, 2, 3. Y el paciente sigue respirando. Y usted le dice, Juancito, ¿y? No puedo parar. Tengo apraxia respiratoria. A ver, acelera. 1, 2, 3. Aumenta. No puedo aumentar la frecuencia, porque tengo apraxia respiratoria. Eso se llama apraxia. Eso es una lesión de la corteza cerebral que controla el aparato respiratorio. El sistema respiratorio del cerebro se encuentra aquí. Empieza en el lóbulo frontal, va por el diencéfalo, viene por el tronco cerebral, el mesencéfalo, tronco cerebral, protuberancia, tronco cerebral, bulbo, y acá donde está el número está la parte final, la cola del centro respiratorio del sistema nervioso central. Ahí hacen paro respiratorio. La lesión en el 16 produce paro respiratorio. Ahí está el centro neumotáxico, es la colita de todo el sistema de organización y control de la respiración. Cuando está la lesión a este nivel en el diencéfalo, la respiración es de ese modelo. El paciente respira grande, 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 chiquito, chiquito, para un ratito, va creciendo, grande, grande, chiquito, chiquito y para. Ese es el modelo Cheyne-Stokes. Ese modelo Cheyne-Stokes puede ser por diabetes, puede ser por intoxicación barbitúrica, puede ser por trauma y puede ser envenenamiento. Entonces ese modelo a los médicos nos lleva no solamente al traumatismo craneal, sino puede haber otros diagnósticos. A ese paciente que tiene supratentorial le produzco dolor comprimiéndole la base de las uñas, o le produzco dolor comprimiéndole la ceja, y entonces el paciente hace respuesta de flexión de brazos así como yo. Se llama decorticación. Descerebración será para abajo, pero decortica sí. Cuando decortica nos dice, tengo lesión supratentorial, 60% que voy a vivir.
La 10ª decisión será determinar el nivel infratentorial. Infratentorial hay mayor mortalidad y la lesión es en tronco cerebral. ¿Y ahí qué va a pasar? El paciente está en coma. ¿Por qué? El mesencéfalo garantiza el despertar. Cuando ustedes en la mañana se despiertan y abren los ojos, es porque se ha activado el mesencéfalo. Y el mesencéfalo es la parte más alta del tronco cerebral. ¿Cuánto mide el tronco cerebral? 5 centímetros, 4 centímetros. El tronco cerebral es chiquito. Pero arriba está el centro del despertar, en el mesencéfalo. Cuando se lesiona ahí, el paciente no se despierta, está en coma. Y las pupilas se hacen chiquitas, mióticas. Y cuando la lesión va bajando y llega al bulbo, midriáticas, grande es la pupila. Entonces, si ustedes encuentran pupila pequeñita, ya estamos en mesencéfalo. SOS, paciente grave, se empequeñeció la pupila. Y cuando después se hace grande, peor, ya está en bulbo ya. Ese paciente ahorita se muere. El reflejo oculoencefálico se desaparece. Todos tenemos nuestro reflejo. ¿Qué consiste el reflejo? Si yo estoy mirando allá y ustedes me mueven la cabeza y yo sigo mirando allá, entonces tengo el reflejo oculoencefálico normal, o sea, mi tronco cerebral está normal. Pero si yo tengo el reflejo de la muñeca, las muñecas que ustedes han tenido en la infancia son sus ojitos fijos. Y si ustedes mueven la cabeza, la muñequita mueve sus ojitos con la cabeza. Es porque las muñecas han sido fabricadas con lesión del tronco cerebral. Toditas están lesionadas, ¿no? Lesión de tronco cerebral. Reflejo de la muñeca presente, malo, pues, ¿no es cierto? Trauma craneal grave. Y luego viene el signo de descerebración. El mesencéfalo hay un núcleo, subnavicular se llama, donde ese núcleo se estimula y el paciente descerebra, del lado izquierdo o del lado derecho según el nivel de lesión izquierda o derecha. Entonces, si yo lo estimulo al paciente infratentorial, tengo la respuesta extensora de brazos en descerebración. Algunos le hacen el Babinski. El Babinski es a la planta del pie, hacerle un raspado con lápiz o lapicero en el borde del pie y un poquito por dirección de las bases de los dedos, ¿no? Entonces hace un bastón. Ese estímulo es Babinski. Jean-François Félix Babinski dicen que es un neurólogo francés y eso es mentira. Es un neurólogo peruano. Lo que pasa es que su partida lo registraron en Marsella, pero en Valparaíso la mamá de Babinski embarazó y en los 9 meses de gestación viajó en barco hacia Francia y empezó los dolores de parto a la altura del puerto de Hilo, Moquegua, y la señora pidió que el barco fuera al puerto, bajaron del barco, lo atendieron los médicos, nació el bebé, regresó al barco, lo llevaron a Francia y lo registraron en Marsella. Pregunto yo, ¿ese niño es francés o peruano? Peruano, pues, peruano, pues. Pero nos han robado un científico, nos lo han robado. ¿Por qué la 200 millas? Pues, ¿no es cierto? O sea, nació dentro de las 200 millas y en el puerto de Hilo, moqueguano, Babinski. Bueno, Babinski tiene unos sucedáneos, que es el Oppenheim, que es en la pierna uno pone los dedos, frota la pierna, el Gordon, es la compresión de los gemelos, el Rosolim, se golpea los deditos por abajo y también sale la extensión de dedos. El Babinski es una extensión de dedos como respuesta. El Gonda es que le jalan el dedo gordo y hace también lo mismo. El Stransky es que le estimulan con un alfiler el borde del dedo pequeñito y también hace así. El Chadok es le estimulan el borde lateral del pie y también hace así. Y el Morland, que es el estímulo que yo he descubierto, Morland de Morales Landeo, es estimulando la colchoneta interplantar. Con el lápiz ustedes lo presionan, la colchoneta interplantar, le ponen el lapicero así y sale el reflejo sucedáneo de Babinski. Ese es un aporte a la neurocirugía y a la neurología. Luego hay el Throckmorton golpeando el dorso del pie y el Schaffer ajustando el tendón de Aquiles y comprimiendo el tendón de Aquiles con la mano. Entonces tenemos 9 sucedáneos con el aporte que hice yo. Cuando yo era interno de medicina descubrí este reflejo.
significa lesión de la vía piramidal, que puede estar en el cerebro o en la médula espinal. Entonces, uno va buscando desde el coma, las pupilas, el reflejo de la muñeca, signo de descerebración, y luego las enfermeras tienen que conocer el patrón respiratorio. Cuando ustedes vigilan 5 camas en emergencia, ustedes deben escuchar cómo respira el paciente. Y hacen el diagnóstico solo escuchando. O sea, escuchan la respiración, dice, está bien, este está yendo mal, ¿no? ¿Por qué? El patrón respiratorio les va a decir el nivel de la lesión. ¿Cómo es eso? Si ustedes tienen una hiperventilación neurogénica, la lesión está en mesencéfalo, o sea, del diencéfalo hemos pasado al infratentorial, 60% cementerio del Ángel. Y el infratentorial es que las pupilas están 2 milímetros, se hacen puntiformes y el paciente tiene hiperventilación neurogénica. El diagnóstico diferencial aquí hay que hacer con el traumatismo y el examen, la hiperventilación psicogénica. Hay personas que se quieren dar de muertitos y se hacen comatosos entre comillas y comienzan a hiperventilar, pero no están muertos. ¿Por qué? No están con miosis, están con midriasis. Entonces ese nos está mintiendo. Ustedes agarran la linterna, la miran con midriasis, hiperventilación, no va. ¿Por qué? Tenía que estar con miosis y con hiperventilación. Entonces le hacen operación Chulton. Agarran un amoníaco y lo hacen respirar y ese paciente se despierta, ¿no? ¿Cómo es la respiración de lesión más abajo? La protuberancial. En protuberancia la lesión va más grave y puede ser en grupos, puede ser la apneústica. La apneústica, el paciente bota aire, toma aire, para. Entonces, esa es apneústica. Y el espasmo inspiratorio es, toma aire, ¿no? El paciente pues, y hace paro. Entonces dicen, oye, ese paciente está inspirando como si fuera enamorado, ¿no? Se está muriendo ese paciente. Y el espasmo expiratorio es, toman aire, paran, ¿no? Entonces el modelo respiratorio expiratorio es más grave. Y la boqueante es el diagnóstico de las abuelitas. Está respirando como pescado fuera del agua, dice la abuelita, ¿no? Está boqueando, está haciendo paro. Entonces, ese paciente está peor. Su respiración boqueante significa que está más grave porque la protuberancia está llegando al bulbo. Y ahorita en 20 minutos se muere. Y la abuelita diagnosticaba perfecto. La lesión del bulbo es que es próximo al óvex y el paciente entra en taquicardia. Todo el mundo piensa que está taquicardia porque está perdiendo sangre. No, es la lesión en la parte final del tronco cerebral. Pero hay que descartar hemorragias ocultas. Hemos encontrado pacientes politraumatizados que hacen taquicardia, han estado en respiración boqueante y entran en taquicardia y les hemos encontrado con tomografía hemorragia retroperitoneal. Y hemos tenido que hacer transfusión inmediatamente, ¿no? Porque hay que descartar sangre oculta. La lesión vulvar es ataxia respiratoria, todos los modelos respiratorios en 1 minuto uno no sabe cuál es el patrón. La hipopnea hipopneica es una ventilación casi abdominal, imperceptible, y el paro del apnea. La midriasis es lesión final del bulbo, la midriasis es más de 5 milímetros. La lesión vulvar final será pues con apnea, con una pausa mayor de 20 segundos. Esta apnea en prematuros debe ser bien estabilizado, bien verificado, porque generalmente es de origen central y puede ser obstructivo o mixto. Y los prematuros son los que resisten más el periodo apneico. Acuérdense del ciclo de respiración anóxica o de Krebs. La 11 decisión es la tomografía. El paciente que va a una emergencia con TEC moderado a grave tiene que tomografiarse. No puede haber una emergencia sin tomógrafo. Y entonces hay unas escalas de Marshall que se usan poco, pero sirve para la academia, para decir que el grado 1 es de injuria difusa, donde no se ve patología. Y el grado 2 ya se ve un poquito de edema,
no hay lesiones de hematoma, pero se percibe un poco de edema. Hay lesión axonal difusa. El grado 3 hay injuria difusa y aparece en los sangrados pequeños, ya uno dice grado 3. Puede uno decir el grado 4, ya hay combinación de hematomas de contusión cerebral y hematoma epidural chiquito y la línea media se pierde, acá se va el cerebro un poquito para la izquierda. El grado 5, ya el hematoma es más grande, le decimos grado 5, contusión hemorrágica grande. El grado 6, lesión de masa ocupativa, una lesión muy grande, por ejemplo, lesiones que son no evacuables. Y el grado más alto es que no es evacuable, es una masa grande que puede ser en el cerebro, en el parénquima, pero no es evacuable. El hematoma puede ser diagnosticado hiperdenso, isodenso, hipodenso, y de a eso nosotros calculamos el periodo de tiempo del trauma. A veces llegan los pacientes y nos dicen, doctor, se ha caído ayer. Le hacemos la tomografía y hay un hematoma isodenso. Y a la señora le dicen, ¿sabe qué? Su pacientito se ha caído hace 22 días. Hace 22 días, está isodenso, ¿no? Y después corrigen, sí, doctor, lo que pasa es que para que me lo atiendan rápido dije que era ayer. Es que a los médicos no nos pueden engañar. Este recibió una pedrada, contusión hemorrágica, les dije, hundimiento craneal, operación, ¿no? Allí no hay de que más preguntas, ya de frente operación. Este chico recibió una cos de caballo, patada de caballo, hundimiento de nariz, edema cerebral. Acá ven ustedes, hay edema cerebral, microhemorragias acá. ¿Se opera o no se opera? De inmediato, hay que hacer corrección de la nariz y hacerle cirugía de levantamiento de fragmentos y operar. Este niño llegó lúcido a la emergencia con esa herida. Esa es una herida que le produjo el cajón de la cómoda. Él estaba jalando una cómoda y el cajón se le fue y encima del mueble había un televisor y le cayó la punta del televisor y le hizo ese quiñe. Es una lesión que ni lo calificamos con chichón, ¿eh? Es una lesión puntiforme. Le hicieron tomografía normal, radiografía normal, examen neurológico normal y le dieron de alta. Y la mamá, que es una enfermera, ella ve que le dan de alta a su hijo y le dicen normal, pues todo normal, ¿no? Ya pasó 24 horas y me busca. Dice, doctor, le han dado alta a mi hijo, pero yo quisiera que usted una miradita, pues, a mi hijito. Yo soy enfermera acá del hospital. A ver, vamos a verlo. A ver, Juancito, levanta tus brazos, la pupila, todo normal, pues. Pero en la anamnesis le pregunta, a ver, cuéntame, ¿cómo fue el accidente? Me contó, pues, que estaba jalando la cómoda, la gaveta, y se le vino encima el televisor. ¿Y qué marca tu televisor? Zenith. Ni hablar, le dije. Si tu televisor es Zenith, te tienes que quedar internado. ¿Por qué? Porque el televisor Zenith me lo regaló mi abuelita, y es un televisor de este tamaño, que tiene tubos adentro bien grandes, pesa media tonelada, hay que levantarlo entre 4 personas. Es un televisor tan grande que si me cae en la cabeza me está produciendo un T grave. Es como dicen en la calle, me choqué con un carro. ¿Era Tico o Plymouth? Plymouth, doctor. Plymouth es un camionzazo, un carrazo, ¿no? Si te agarra el Plymouth, estás con fractura, tienes T grave, politraumatizado grave. Si te agarra un tico, una cucaracha, tienes texito, pues es una fracturita, pues, ¿no? Pero el dato anamnésico del televisor Zenith, ya con ese dato te internas. Y lo interné, lo subí al piso. El médico que le había dado de alta me quitó la palabra, al día siguiente pasó por mi costado, no me saludó, se pasó de frente porque yo le estaba enmendando la plana, ¿no? Le estaba desautorizando, ¿no? Él había dado de alta al niño y él estaba muy fastidiado de que yo le había dado de alta al niño. A los 3 días, al chico le digo, levanta los brazos y él hace esta maniobra. Este brazo se le cae, está con su endovenoso, mando la tomografía. Inmediatamente vemos un coágulo ahí, tremendo. Eso se llama hematoma epidural tardío, que se produce al 3er o 4er día del trauma. Este chico pudo haber hecho hematoma en su casa, se pudo haber muerto y hubieran encontrado ese hematoma en la morgue central de Lima. ¿Por qué? Porque le habían dado de alta diagnóstico normal, ¿no?
normal. Y entonces la enfermera tenía mucha razón, ¿no es cierto? Eso se llama el sexto sentido de la madre, se llama. No es que la enfermera está franeleando, está pidiendo un favor, sino a ella le parece que la cosa no está bien, ¿no? Le ha caído un Zenit, un televisorzazo, ¿no? Y la enfermera está pensando que eso no es una broma. Y no era una broma, era un epidural tardío. Hemos encontrado en nuestro hospital, en la unidad de cuidados intensivos de Rebagliati, ya 4 casos de hematoma epidural tardío. ¿Por qué? Yo he puesto una orden. Paciente con TEC grave o TEC moderado que vomita o tiene signología clínica sospechosa por anamnesis, se queda 5 días. Si se le da de alta el día número 6, y ahí hemos encontrado los tardíos. Ahí hemos encontrado en el 4º o 5º día el tardío. Entonces la garantía de que no haya un tardío en domicilio es que los niños con TEC moderado a grave se quedan internados 5 días mínimo en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de neurocirugía. Este chico recibió un trauma porque le cayó la yunza y le hace esta fractura. Entonces, cuando vienen con esta fractura y uno le pregunta ¿qué te cayó? Una cosa es que me tiraron palo y otra cosa es que me cayó el árbol. Ese TEC grave, ¿no? Había que operarlo de inmediato porque esta es una zona peligrosa. Esta zona acaba las arterias meningia. Y acuérdense, la arteria meningia va entre tabla externa y tabla interna. Si se rompe la tabla, se rompe la arteria. Y si se rompe la arteria, hay hematoma. Entonces, paciente que tiene esta lesión, rapidito al tomógrafo, rapidito la evacuación y levantamiento del fragmento. También hay fractura de base de cráneo más rápido. ¿Cuántos minutos tengo? 3 minutos. Ya voy a terminar ahorita. La base de cráneo va con pérdida de sangre o líquido por la nariz, grave. Otorragia, grave. Neumoencéfalo, entra aire, grave. Entonces, la fractura de base de cráneo hay que poner al paciente en semi-Fowler. Paciente que tiene pérdida de líquido, oreja o nariz, semi-Fowler. Inmediatamente, enfermería lo pone en semi-Fowler. 70, 80 grados levantado. Y eso para la lesión. Esa posición para la lesión. Algunos pacientes hemos hecho el examen de diagnóstico, le hemos puesto por punción lumbar una sustancia de contraste y hemos verificado que la sustancia de contraste sale a una bolsita en la nariz, hay una bolsita ahí. Esa es una fístula y hay una bolsita. Hemos tenido que entrar por vía frontal y sellar la zona de fractura para que no siga perdiendo líquido, porque este paciente en 3 oportunidades había sido atendido por meningitis. ¿Y por qué? La fístula sale líquido, entra germen. Y en 3 episodios había tenido meningitis. Cuando nosotros lo vimos, había que cerrar pues la brecha y habría que abrir el cráneo y sellar la zona fistulosa. Hemos hecho una plastía de la base de cráneo. Y el más grave es el proyectil de arma de fuego. El paciente estaba, como decimos, entero, no está en coma, está despierto y tiene un proyectil acá, ¿no? Ahí. ¿Qué se hace? Se espera. Y a ese niño no lo operamos. Cuando pasó en observación 25 días, le hicimos la tomografía y la bala estaba acá atrás, pegado al hueso occipital. Lo llevamos a sala de operaciones, hicimos un huequito, cortamos la meninge y con una pinza sacamos la bala. Y la bala se acomodó, porque la bala migra. Y nosotros hemos aprendido a no sacar la bala, no meterse ahí arriba, porque para sacar esa bala tenía que meter espátulas y cortar el cerebro y lesionar cerebro. Mejor que la bala se acomode sola. Y la bala se acomodó, se dejó sacar en la zona occipital y lo esperamos. Entonces ahí a mis amigos yo les digo, cuando hay proyectil, a menos que no haya hematoma, tratamiento antibiótico y esperen que la bala se coloque para que se pueda retirar. Ustedes conocen la escala de Glasgow, simplemente voy a mencionar que hemos modificado la escala de Glasgow, la del adulto, y le hemos agregado la escala de Glasgow para escolar, preescolar y lactante. Entonces aquí, en estas escalas, van a ver ustedes que el lactante no puede hablar, pues no es cierto, la respuesta ocular, ustedes le piden que haga un movimiento ocular, no lo va a hacer, entonces el lactante tiene que tener un tipo de examen diferente. En esta escala la respuesta motriz, por ejemplo, al lactante tiene respuesta motriz adecuada, igual que los otros,
pero el lactante tiene respuesta con presión de piel, hay defensa al dolor, hay flexión anormal, decorticación, descerebración y extensión anormal. Si no hay respuesta en estas escalas es 1 punto, 3 puntos significa muerte cerebral. Después hemos agregado aquí respuesta verbal cuando se habla. El adulto conversa, pero el lactante gorjea o sonríe. El adulto puede estar desorientado, pero el lactante simplemente llora o balbucea. El adulto habla palabras inadecuadas o soeces, pero el chiquito, el lactante, grita, tiene llanto intenso. O tiene quejido, gruñe. Y finalmente pueden no tener respuesta. Este tipo de escala ha mejorado el diagnóstico de los niños y ha mejorado el cálculo de la sobrevivencia, ¿no? Los T grave tienen, los muy graves, una sobrevivencia con esta escala hasta de 48% cuando son escala grado 4, pero el grado 3, escala 3, ninguno vive. El tratamiento neuroquirúrgico de urgencia entonces es tratamiento oportuno, limpieza quirúrgica de una lesión con hundimiento o lesión de piel, evacuación de hematoma, si hay necesidad se hace plastía meningia, craniotomía y en algunos contados casos craniectomía descompresiva. Se saca una gran calota ósea, grande el hueso, la piel cubre al cerebro y el cerebro se hincha y se espera que vaya con el tiempo deshinchando y acomodándose para después de 1 año reponer el fragmento óseo que lo hemos sacado para defender el cerebro. Quirúrgicamente podemos permitir el edema cerebral con un mecanismo quirúrgico defensivo que es destapar el cerebro, dejar que se hinche y después deshinche y en 1 año reponer el hueso. Eso se llama la cranioplastía. Luego, finalmente pedimos que el paciente sea visto por diferentes especialidades, ya sea tan rápido en el trauma o tan después, y el paciente debe tener poliatención de todas las especialidades, del traumatólogo, urólogo, oftalmólogo, cirujano plástico, el cardiólogo, el neumólogo, verificar las neumonías, el cirujano de tórax, si hay necesidad de ver si hay neumotórax o no, finalmente los fisiatras y los psiquiatras para la rehabilitación. Muchas gracias. Ahí a la anisocoria es cuando hay lesión de un lado y el uncus del hipocampo o el cerebro lóbulo temporal comprime al nervio número 3, comienza la midriasis. Hay 2 etapas, la lesión inicial y final. La lesión inicial, si yo tengo trauma en este lado y tengo un coágulo y contusión hemorrágica de este lado, mi ojito hace midriasis en un determinado momento, lesión del tercer nervio, y luego la segunda fase de gravedad es que la midriasis se acompaña con la caída del párpado, o sea, la tosis. Paciente que tiene midriasis empezó la lesión y si tiene tosis tiene lesión agravante. Entonces enfermería dice, doctor, ese paciente ya se le cayó el párpado, actúen, operen, hagan algo, hagan tomografía, intervengan. ¿Por qué? La midriasis unilateral. Pero hay que cuidarse de la midriasis. Un día llegó a la emergencia un niño de 4 años con midriasis y la enfermera lo rasuró rápidamente y me llamó y me dijo, doctor, hay un chiquito con midriasis para que usted lo intervenga, parece que tiene un hematoma intracraneal, se ha caído en el parque del asiento, en esos asientos del parque. Allá, yo fui y lo examino al niño, estaba lúcido, no había déficit motor, pero sí tenía una midriasis de 5 milímetros, 6 milímetros. Entonces, lo que les digo es la anamnesis. La anamnesis, la enfermera no le hizo buena anamnesis y el médico tampoco, en guardia. Y cuando yo le pregunto qué hacías en el parque, estaba jugando. ¿Dónde? En la banca. Y estabas echado, sentado, ¿qué estabas haciendo en la banca? Estaba parado. ¿Y por qué estabas parado en la banca? Estaba jugando con una flor. ¿Y qué tamaño tiene la flor? De este tamaño. ¿De qué color es? Blanquito. ¿Y tiene olor agradable? Sí tiene olor agradable a las 5 de la tarde. ¿Cómo se llama esa planta? Que es como una campanita. Y los árboles tienen como 20, 30 campanitas colgadas así. Floripondio. ¿Y el floripondio qué cosa es? Tiene la belladona. Y la belladona
impregnada en la mano del niño izquierda, porque uno le dice, a ver, cruza tus manos, y cuando cruza las manos, el dedo pulgar está encima, montando al otro, ese niño es zurdo. Entonces está jugando con la izquierda, la belladona, el alcaloide de la belladona se le ha impregnado. Cuando se cae, el niño llora y se refriega el ojo con la mano izquierda que ha estado en contacto con la flor que se llama floripondio. Y entonces tiene midriasis de contacto. Entonces no tiene lesión del tercer nervio, tiene floripondio, belladona, midriasis por contacto. Entonces a la enfermera le digo, devuélvele el cabello al niño porque le voy a dar de alta, ¿no? Bien, agradecemos su participación, doctor Morales. Es una clase magistral. Será para una próxima oportunidad, doctor. Gracias. Y a los participantes nos encontramos el día de mañana a las 8:30. Que tengan buenas noches.